¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Programa bellísimo que vamos a tener ahora. Hablemos sobre la resurrección. Es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Así es. El triunfo de Jesús que nos dona, nos da, y ahora nosotros podemos decir que es el triunfo nuestro que nos ha dado Jesús sobre la muerte, ¿no? Esto de la resurrección, necesitamos entender muy bien que para poder resucitar necesito morir. O sea, primera cosa forzosa. Una muerte real que todavía en algunas ocasiones se oye que se niega esa muerte de Jesús, sino que fue una muerte real, una muerte que abre las puertas a una resurrección y que está anunciada prácticamente desde los profetas, desde Isaías sobre todo, ¿no? En la obra del hombre Dios, o sea, Jesús nos dice que, refiriéndose a esa profecía de Isaías, yo quisiera que leyéramos ese pedacito, porque es importante para lo que hemos estado queriendo dar a entender. La muerte de Jesús es la muerte nuestra. Jesús nos lleva a la muerte en Él, y en su muerte estamos nosotros muriendo con Él. Estamos muertos con Él, enterrados con Él y resucitados con Él. O sea, no es Jesús solo, no es la muerte de Jesús, sino es la muerte de nosotros en Jesús. Ese es el punto. Esto de Isaías, ustedes recordarán que él describe al hombre de los dolores. Entonces hay un pedacito en María Valtorta, que ahorita queremos leerlo. Uh-huh. La obra también se llama El Evangelio como me ha sido revelado, de María Valtorta. En la fecha 10 de noviembre de 1943 dice Jesús: Isaías nos da la descripción de un cuerpo desgarrado, que me han aplicado a mí en la hora de la pasión. Pero no soy yo, sois vosotros los que os habéis reducido a esto por vuestro pecado. Y si yo estaba completamente lleno de llagas y contusiones, lo estaba solo porque en ese momento era como vosotros sois ahora, llegados a la maestría en el pecado. O sea, ese varón de dolores que describe Isaías somos nosotros, en la persona de Jesús, ¿sí? Eso no quiere decir que Jesús no haya sufrido, lo sufrió todo, pero porque nos contenía a nosotros en Él. Entonces lo importante es que quede muy claro que es nuestra vida la que Jesús toma y es la que lo hace sufrir todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por este desapego, apartarnos de Dios, ¿no? San Pablo nos habla de ese punto y queremos leerlo también, tanto de que estamos muertos, que fuimos muertos con Jesús y de que resucitamos con Él, ¿sí? A ver. Sí, en Romanos capítulo 6 dice: ¿no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? En efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Que si hemos sido injertados con Él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección, haciéndonos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él. Ese punto es fino, ¿no? Recordemos que San Pablo dice: ¿quién me librará de este hombre viejo, que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Y ese hombre viejo es el que nos está diciendo que quedó crucificado con Jesús. ¿Quién me librará de este hombre viejo? Jesús. ¿Quién me librará de este hombre viejo? La cruz.
porque es en la cruz en donde el hombre viejo queda crucificado y por lo tanto ahí quedó libre de ese hombre viejo. ¿Sí? Y en donde definitivamente pierdo al hombre viejo es en la muerte, porque ese hombre viejo se va a quedar en el sepulcro, o sea, pudriéndose, y al hombre nuevo, al hombre que Jesús lleva consigo, pero que lo hace resurgir junto con él, ya no lleva a aquel hombre viejo. ¿Sí? Entonces es el momento en que nos podemos liberar de ese hombre viejo. Ajá. Para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado y ya no sirvamos más al pecado. Y si nosotros hemos muerto con Cristo, creemos firmemente que viviremos también con Él. Uh-huh. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco abandonéis más vuestro cuerpo al pecado para servir de instrumentos a la iniquidad, sino antes bien entregaos todos a Dios como resucitados de muerte a vida, y ofreced a Dios vuestros cuerpos para servir de instrumentos a la justicia o virtud. Porque el pecado no se enseñoreará ya de vosotros, si no queréis, pues no estáis bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Así es, entonces esto es lo que San Pablo nos pone y nos propone a nuestro entendimiento que ya fuimos muertos, ya fuimos prácticamente llevados al sepulcro en Jesús. Pero luego nos va a hablar de la resurrección, que ese es el tema de este programa, ¿no? O sea, no se trata nada más de hablar de la resurrección de Jesús, sino se trata también de hablar de la resurrección de todas las almas que Él lleva consigo y donde está incluida nuestra alma, y que debemos tomar esta resurrección como resurrección nuestra, porque así es como Jesús la vive. Eso es lo que Jesús lleva a cabo a través de toda su vida y sobre todo el final, ¿no? La pasión, muerte, sepultura, resurrección. San Pablo, la carta a los Colosenses en el capítulo 3 nos dice: ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Creo que es muy claro, ¿no? O sea, definitivamente no hay necesidad de más. O sea, si ya resucitamos con Cristo, bueno, pues entonces vamos a buscar las cosas de allá arriba. O sea, vamos a tratar de vivir de lo de arriba, y lo de arriba no es la voluntad humana, sino es la voluntad divina. Y ahora nos invita prácticamente San Pablo a decir: ánimo, ya tienes esta nueva oportunidad, ahora vive lo que Dios te tiene deparado. San Pablo nos dice que cuando fue ascendido al tercer cielo, dice que él vio y oyó cosas que ni el ojo vio ni el oído escuchó, que Dios tiene preparadas para todos aquellos que lo aman. ¿Qué habrá visto? Ahora, en estos momentos, después de haber conocido todas las revelaciones que Jesús le da a Luisa, podemos inferir que lo que vio San Pablo son almas, actos humanos, pero hechos en la divina voluntad, y que por lo tanto se convierten en actos divinos. O sea, esa transformación del hombre en divinidad, el de los actos humanos en actos divinos, y donde Jesús repite su vida en nosotros. ¿Qué vio San Pablo? Probablemente lo que vieron los apóstoles en la transfiguración, pero a San Pablo le fue dado penetrar un poco más allá. El Pedro, Juan y Santiago, que vieron una luz resplandeciente donde probablemente intuyeron, vieron, no sé, algo de la divinidad de Jesús. Y San Pablo, que vio, lo más probable es que haya visto esto, ¿no?
En fin, el punto es, estamos resucitados en Él, estamos ya puestos en esta humanidad gloriosa de Jesús, no tenemos por qué regresar a la vida humana, regresar a la parte humana y dedicarnos a la parte divina. O sea, y eso es lo que deberíamos de hacer. Ahora, ¿qué hagamos? Eso ya depende de nosotros. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Es dejar nuestra voluntad humana en donde está, o sea, ahí en el hombre viejo, y hacer que esta voluntad humana se adhiera a esta voluntad divina para empezar a resurgir al hombre nuevo que Cristo quiere hacer de nosotros, ¿no? En el libro 34, en la lectura 10, de mayo 31 de 1936, leemos, dice Luisa, mi pobre inteligencia seguía la vida de mi dulce Jesús en la divina voluntad, en la cual lo encontraba en acto de continuar su vida cuando estaba sobre la tierra. Y oh, cuántas maravillas, cuántas sorpresas de amor jamás pensadas. Así que el fiat divino encierra todos los actos de la vida de Jesús como en acto de repetirlos siempre, por amor de las criaturas, para dar a cada una su vida entera, sus penas, su amor ardiente. Entonces mi dulce Jesús, todo bondad, me ha dicho, mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse, siente la necesidad de hacer conocer a quien quiere vivir de mi voluntad, lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar en medio a las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas, y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo, tanto que cuando me concebí simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y las llamaba a ellas a concebirse en ella. En cuanto nací, llamaba a renacer en mi querer a todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles, gemidos, plegarias y suspiros. Llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. Esto, o sea, vamos viendo cómo desde la concepción de él, o sea, recordemos aquellos, la novena de Navidad, donde en el momento que el Verbo toma la humanidad, se encarna en la humanidad que está en María, en el vientre de María, formada por el Espíritu Santo, desde ese momento el amor divino le hace concebir en ella a todas las almas, a todas las criaturas que iban a existir, que habían existido, que existían y que existirían, porque es a toda la familia humana. Pero junto con nosotros nos toma, pero nos toma con nuestras culpas, tal y como somos, ¿no? Entonces, desde ese momento Jesús empieza prácticamente a hacernos resurgir, pero en Él, de todo este cúmulo de pecados que tenemos en nuestro interior, y nos empieza a dar ese pequeño, ¿cómo diríamos?, germen de resurrección. Él rehaciendo nuestros actos, haciéndolos resucitar en Él, para que nosotros los pudiéramos tomar si es que nos decidimos a hacerlo. Eso en cuanto a la concepción. En el nacimiento es lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto Jesús nace a este mundo, nosotros nacemos a este mundo. Y luego María la hace de madre de Él y la hace de madre nuestra, porque prácticamente estamos en Jesús. Entonces, de alguna manera está viendo por su Hijo y por sus hijos que se encuentran en su Hijo. Y ahí nos está brindando la posibilidad de participarnos también de los actos de ella para
ayudarnos, reforzar la acción que Jesús está haciendo de resucitar en todos nuestros actos a esa vida nueva que está viviendo por nosotros. También mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en mi patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Este es otro punto importante, o sea, en el exilio pensamos a alguien que es sacado de su lugar y mandado a otra parte donde él no conoce, en fin. Nosotros no, somos exiliados, hemos vivido exiliados toda la vida, pero ha sido tan largo este exilio que ya nos acostumbramos y ahora pensamos que este exilio es nuestro lugar de origen. Y no recordamos que nuestro lugar de origen es prácticamente en Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en ese paraíso terrenal y que gracias a la desobediencia de un solo hombre, que es Adán, fuimos exiliados a esta vida que llevamos ahora, ¿no? Que ya tenemos prácticamente como la visa o el pasaporte para poder volver a entrar a ese paraíso. Pero se requieren ciertas, ¿cómo diríamos?, requisitos. Muchas vacunas. Hay vacunas y todo. Vacunas contra nuestras miserias, vacunas contra todas estas enfermedades mortales que traemos en nosotros, como es el pecado, sobre todo el pecado mortal. Y de ahí en adelante, bueno, seguir poco a poco. Y Jesús iba a decir admite, pero no, permite ser exiliado para rehacer nuestro exilio, pagar por nuestro exilio y que podamos tener esa garantía de su exilio para reparar el nuestro. Sí. Y mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Es la segunda vez en todos los escritos que lo dice de esta manera. Yo soy la divina voluntad, escondida en los velos de mi humanidad. ¿Quién está hablando? ¿El Verbo? El Verbo eterno. Uh-huh. El Verbo eterno es el que está hablando y se identifica por segunda ocasión con la divina voluntad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Qué pena, qué dolor el no ser reconocido ni recibir un gracias, un te amo, un acto de reconocimiento, ni del mundo entero ni del mismo Nazaret, porque no solo mi voluntad, sino también mi santa humanidad vivía en medio a ellos, la cual no cesaba de dar luz a quien pudiera verme y acercarse a mí para hacerme conocer, pero que en mi dolor quedaba siempre el Dios escondido. Tal es la suerte de mi querer divino. El hombre... Perdón, pero este Dios escondido, ¿qué quiere decir? Este Dios olvidado que tenemos, este Dios actual, porque está en medio de nosotros, nos está cubriendo por todos lados. Ya hemos hablado de cómo el amor divino nos llega por todas las cosas creadas, de cómo Jesús, por medio de su acto creante y conservante, está continuamente en nosotros, como Él, que es el primer movimiento de todos nuestros actos, está participando de todo lo que nosotros hacemos, dándonos el impulso para poderlo hacer. En fin, está totalmente en nosotros, ¿sí? Estamos envueltos en Él, pero es el Dios ignorado. Pensamos que todo lo merecemos por nosotros mismos, pensamos que es natural el aire para respirar, que es lo natural el agua para beber, el piso que nos sostiene, cosas tan absurdas y tan
burdas, Sí, que a veces cuando decimos es que esto me lo está dando Dios, todo el mundo frunce el ceño y dice, ay, ya van a empezar. sí. ¿Sí? No, y es ignorado mientras no necesitemos algo, porque si no empiezan Claro. a decir, ¿por qué a mi Dios no me dio esto si yo lo necesito? Es injusto conmigo. Yo soy bueno. Sí. O sea, esto es importante, un Dios ignorado. Y no es el Dios lejano, que teníamos la idea de un Dios que vive allá en el cielo y que nosotros estamos aquí. No, es un Dios que nos provee de todo, que nos cubre en todo, que nos atiende en todo y que está pendiente hasta de nuestras más mínimos necesidades, ¿no? Sin embargo, no le hacemos caso y le hemos usurpado su lugar por nosotros. Ahora pensamos que somos nosotros los que lo hemos logrado. Pensamos que somos nosotros los que hemos hecho todo lo que tenemos. Nos ufanamos de lo que somos. Es que yo soy muy inteligente. Y uno dice, bueno, ¿y qué hiciste para ser inteligente? Nada, tú no lo hiciste, te lo dieron. Y si te lo dieron no es para que te ufanes, es para que agradezcas. ¿Sí? O sea, no es para ufanarse, es para agradecer. Es que yo soy. No, no eres, te lo dieron. Y gracias a ese don que te dieron, lo has podido utilizar, pero lo has utilizado en favor tuyo, no en favor de quien te lo dio. Que ese es el otro punto importante. O sea, somos de lo peor en cuanto a malagradecidos. Somos de lo peor en cuanto que somos soberbios y pensamos que todo lo tenemos por nosotros. Nos ufanamos de eso y nos burlamos, menospreciamos a las gentes que no son como nosotros. ¿Sí? Es tremenda la ignorancia que tenemos en cuanto a esta participación que Dios nos hace de todo lo que Él nos ha donado, ¿no? Sí. Luego, algunas veces sentimos que Dios nos creó sin preguntarnos, entonces es su obligación mantenernos felices. También, así lo pensamos. Es su responsabilidad. Y yo no pedí venir. Sí, y nosotros no tenemos responsabilidad con él. Exacto, yo no pedí venir. Cuando no me doy cuenta que el favor más grande y lo más enorme que pude haber recibido en toda la historia de la eternidad es poder existir. Sí. Porque me están dando la oportunidad de poder llegar a tener la vida de mi Creador en mí. Poder llegar a tener a mi Creador como vida propia y poder llegar a tener todo lo que mi Creador contiene por naturaleza, tenerlo yo por don. Y eso no lo tomo en cuenta y todavía me ufano, así como dices, yo no pedí venir. Sí. ¿Ok? No puedo decirlo. Tal es la suerte de mi querer divino. El hombre fue creado con la fuerza creadora del fiat. Nació, fue unido, empapado en él. Le suministra el movimiento continuo, el calor, la vida. Terminará su vida en el fiat. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores, y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. Pero ¿sabes tú el porqué de esta paciencia tan invencible y constante? Porque sabe que vendrá su reino. Será reconocida su vida palpitante en medio a las criaturas y en vista de la gran gloria que recibirá al ser conocida que es vida de cada vida, y mientras es vida recibirá cada vida para reinar en ella. No estará más escondida sino develada y reconocida. En vista de esto, soporta tanto desconocimiento y solo una paciencia divina podría soportar la prolijidad de tantos siglos de tanta ingratitud humana. Que no sé qué se pueda pensar de esto,
Pero en el momento que estamos pensando, estamos oyendo de todo lo que la divinidad a través de su voluntad tuvo que sufrir, de ingratitud de nuestra, realmente duele, ¿no? Duele el pensar todo lo que Dios ha hecho y que sigamos en nuestra rutina diaria, acordándonos de Dios de vez en cuando, teniéndolo como un simple recuerdo y como una obligación el acudir a misa, el acudir como obligación los domingos, el acudir a la Eucaristía donde Jesús nos está esperando continuamente y que en realidad lo estamos dejando. No quieren ir a misa, bueno, no quieren, pero no les gustaría recibir a Jesús. Y sin embargo la ingratitud humana y ese dejarlo de lado es increíble, ¿no? No sé realmente cómo expresarlo, pero qué dolor de la divinidad haber hecho todo lo que hizo, haberse quedado con nosotros y nosotros despreciarlo de esa manera. Ahí, ¿para qué hablar bueno? ¿Vivimos en la mediocridad? Así es, vivimos en o más abajo que eso. Sí, por supuesto, pero pongámosle mediocridad. Para mí la palabra exacta es lo que Jesús tiene que reparar cuando es arrojado en el torrente Cedrón. O sea, el torrente Cedrón, si nos imaginamos un canal del desagüe, ¿qué lleva? Sí, pues, suciedad. Pura suciedad, pura porquería, ¿no? Y la porquería de los seres humanos. Sí. La porquería de los seres humanos. Bueno, esa suciedad es la que tenemos dentro. Esa suciedad es la que Jesús tiene que penetrar continuamente cuando comulgamos. O sea que ese arrojarlo en el torrente Cedrón no pasó hace 2000 años. Está pasando continuamente, porque continuamente no nos hemos convertido, no hemos hecho una verdadera acto de resurrección y seguimos en nuestra vida de diario y nos acercamos a la Eucaristía en el mejor de los casos habiéndonos confesado, pero salimos y seguimos pecando. O en el peor de los casos, entonces tenemos a una persona que acude a la comunión, pero sin confesión. O sea, en pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a Jesús, ven, vuélvete a introducir en el torrente Cedrón, pero ahora el mío. Y ahora no arrojado por los soldados, sino arrojado por mí. Porque te amo tanto y te quiero recibir. Es tremendo lo que hacemos. Y ese sufrimiento que tiene la divinidad es el sufrimiento que Jesús tiene que rehacer en nosotros y nos da la posibilidad de volver a renacer en eso y de quitarnos esa culpa. Y ni así le hacemos caso. Sin palabras. Sin palabras. Continúo. Dice, de Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces, que ensordecían el desierto con sus rugidos que me rodeaban. Símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida se forma el desierto en torno a la criatura, y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces. Esto es, por sus pasiones brutales que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Otra comparación que también es bastante, yo diría, como real, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A animales furiosos? No sé, animales que habitan el desierto, ¿qué podría ser? O sea, tanto así como animales como los conocemos, leones, tigres, todo, pues no hay en el desierto. Serpientes. Rugientes. Pero ¿qué tal de serpientes?
de alacranes, de arañas, de todo. Esas son nuestras pasiones. Jesús se sentía en medio de toda esa serie de animales venenosos que son capaces de provocar la muerte y que dan terror. Nada más imaginémonos, estás en la noche y de repente se te suben arañas. Sí. Digo, perdón, pero debe ser bastante estresante, ¿no? Sí. O de repente estás sentado en algún lugar y de repente ves rodeado de serpientes venenosas, de alacranes. Bueno, pues eso es lo que Jesús nos está diciendo, que su divinidad tiene que pasar. O sea, tiene que llegar a eso, a esos extremos, para poder pagar lo nuestro y podernos llevar a la muerte, porque quiere llevarnos a la muerte para poder resurgir junto con Él. No es nada más la muerte de Jesús, no son los romanos los que lo llevan al cadalso, somos nosotros. Y somos nosotros los que le estamos repitiendo continuamente todo lo que Él sufrió. Y nos lo expresa en esto y tan campantes. Sí. Dice, mi santa humanidad iba paso a paso, buscando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad, para repararla y llamarla de nuevo a reinar, de nuevo en medio de las criaturas. Otro punto. Tiene que rehacer a la divina voluntad, no solo a nosotros. Esto es importante. Todo el sufrimiento de la divina voluntad durante todos los siglos que el hombre ha existido, tiene que Jesús, la humanidad de Él, tiene que tomarlo sobre de sí para sufrir todo lo que la divinidad sufrió, pero transportarlo a su humanidad, convertirlo en sufrimiento humano. No me imagino qué pueda hacer. Realmente no tengo noción de que pueda hacer esto, ¿no? Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos era el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerlas reinar, y las llamaba a ellas en ella para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en mi fiat. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos casi ninguno, y yo quise usar mi potencia sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio de las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer llamaré a vida a los muertos a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida. Hará cesar la peste del pecado. Los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio de las gentes. Es una descripción, como hemos ido oyendo, de todo lo que Jesús tiene que hacer desde el momento mismo de su encarnación para ir dándonos la posibilidad de resurgir. Nos lo va pintando cosa por cosa, o sea, a grandes rasgos, cosa por cosa de lo que Él hizo en su vida pública y de su vida oculta, y qué es lo que iba
rehaciendo en nosotros, qué es lo que iba pagando. Ahora esta parte de ahorita, o sea, este cadáver pestilente que traemos en nosotros, porque es el cadáver ya que está en plena descomposición, que es el cadáver del pecado. Y que él, bueno, tiene que hacerlo resurgir nuevamente. ¿En dónde? En su resurrección. Yo creo que es totalmente sencillo entender ahora sí cómo Jesús nos lleva a la muerte. No es nada más la humanidad de Jesús muriendo por nosotros, sino es la humanidad de Jesús tomando nuestra vida y llevándola a la muerte en Él. Somos nosotros los que estamos muriendo en Él, según San Pablo, según todo lo que nos dice en Luisa, y somos nosotros los que estamos resurgiendo en Él, también según San Pablo y según lo que nos dice en Luisa, y es este resurgimiento a una vida gloriosa, a una vida divina aquí en la tierra, porque la verdadera resurrección empieza aquí, en vida, no después de la muerte. Ya dijimos, después de la muerte es un poquito, ¿cómo diríamos? Improbable, bueno, no improbable, sino no sabemos qué vamos a decidir. Y sobre todo tendremos que pagar todo lo que podríamos haber pagado aquí, abonado aquí, y no tendríamos que pagar del otro lado, en el purgatorio. O sea, purificándonos de todo lo que llevamos de vicios, de animales, de corrupción, en fin. Ve entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio a ellas, y llamaba a las gentes a vivir en ella. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella, habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador, y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer, ante la divina justicia, y en cada pena llamaba a mi fiat a darse el beso de paz con las criaturas para hacerlas felices, y las llamaba a ellas en él para hacer cesar la pasión dolorosa a mi voluntad. Finalmente la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino, y oh, cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad, mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer, de muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía porque no quería partir para el cielo, si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo, para hacerlo dominar y reinar. Por eso únete conmigo, y haz que no haya acto que hagas y pena que sufras, que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora conquiste a todos para hacerse conocer, amar y querer por todos. No hagas acto en donde no llames a esta divina voluntad. Y ese es el llamado continuo que Jesús nos da a través de los escritos de Luisa. Sé atenta, sé atenta. A veces hay mucha polémica en cuanto a esta práctica de lo que nos pide Jesús, de estar siempre atentos a su voluntad, a darle vida a su voluntad. Y las personas que piensan que debemos también estar atentos a las virtudes.
Es total y absolutamente un error el tratar de mezclar, porque si la divina voluntad es la fuente de todas las virtudes y nuestro único interés que nos pide Jesús es: sé atenta a darle vida a mi voluntad en ti, y tienes que renunciar a la búsqueda del uso de las virtudes, porque las vas a obtener en el momento que mi voluntad obre en ti, y las virtudes en forma perfecta, en forma total. Así que esta parte final es como la conclusión de todo. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios ha hecho desde el momento en que el hombre cae, o sea, ya en el paraíso, de ahí en adelante toda la historia del pueblo de Dios, toda esa historia del pueblo judío, todos los grandes milagros, los grandes personajes, pasando por Noé, pasando por Abraham, por Moisés, por los profetas, por los reyes, por todos ellos, y ahora pasando por Jesús, lo lógico, por los apóstoles y por todos los santos que ha habido. O sea, debemos entender que todo eso, su única finalidad es el establecimiento del reino de la divina voluntad sobre la tierra. No hay otra finalidad. Hay cosas intermedias como son la salvación. O sea, entendido que sin la salvación sería imposible poder acceder al reino de la divina voluntad. Pero esta es como la desembocadura de todo. Qué triste llegar a este punto de la desembocadura y no aceptar desembocar en esto y quedarnos atrás. Qué triste quererme regresar a la parte de atrás. Qué triste no entender que de aquí, de este punto de la divina voluntad, es donde emana toda la santidad humana, toda la santidad divina, donde emanan todas las obras de Dios, donde emana la misma santidad divina. Y que ahora queramos, por costumbre, por, ¿qué decir?, escrúpulos, por ideas mal entendidas, querer estar atentos a la santidad humana, a las virtudes, y despreciar la palabra de Jesús, desoír la palabra de Jesús que dice: renuncia incluso a tus virtudes. Para resurgir, para resucitar, necesitamos morir. Y yo no entiendo qué entiendan las personas por morir, cuando que quieren quedarse todavía con parte de ellos. Cuando aún en la santidad quieren tener cosa de ellos. Digo, perdón, pero las palabras de Jesús son muy claras. Morir a todo. Y ahora, morir a todo para esto, porque si no llegamos a la muerte total, no podremos llegar a la resurrección total. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos muerto. Y si no morimos, no hay resurrección. Sí, no es entendible que la gente no se quiera dar cuenta de todo eso. Así es. Y sobre todo, agarrarse de eso. Lo que no es entendible es que no le crean a Jesús. Sí. Eso es lo grave. Todos creemos en Jesús. Pero ya lo he dicho 20,000 veces y lo vuelvo a decir, Satanás cree más que nosotros. Sí. Porque Satanás tiene la experiencia de Jesús. ¿Sí? Así, punto. Satanás cree más que nosotros, pero no le sirve. Por lo tanto, no queramos imitar esa creencia en Jesús. Vamos a cambiarla por creerle a Jesús. Y creyéndole a Jesús tendremos realmente una fe inamovible. Creemos en Jesús, sí, porque creo en su palabra. ¿Sí? Bueno. Hay algunas preguntas. El Padre Dengo dice: buenas noches a todos, felices Pascuas de Resurrección. Gracias. Reciban mi cariño y mi bendición. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Lourdes dice:
Doctor, ¿se puede decir que lo menos que podemos hacer es asistir a misa diario y comulgar y diario vivir las horas de la pasión para mitigar lo que Jesús sigue sufriendo? Es que Jesús nunca dejará de sufrir por nuestra causa. El acudir a misa, el recibir a Jesús sacramentado debería de ser algo que fuera ya una rutina. No como rutina, sí, sino algo deseable de estar asistiendo ahí. Las horas de la pasión, Jesús lo externa muchas veces, que Él quisiera que diario estuviera el alma recordando su pasión. Así que prácticamente lo que dice es real, ¿no? Dice Anabel, yo cuando voy a comulgar pido a Mamá María que venga ella a recibir a su Hijo en mí, que me preste su lengua, sus labios y reciba ella a su Hijo en mí para que Él no sufra. ¿Está bien lo que hago o qué puedo hacer para que Jesús no entre en mi suciedad? Está bien, o sea, revestirse de la pureza de María, de la humanidad de María, de las intenciones de María, es estarnos revistiendo de la divinidad, de la divina voluntad, ¿cómo decirlo? En el rol femenino, ¿sí? O sea, totalmente de acuerdo. Pero Jesús nos dice, bueno, cuando me vais a recibir, fúndete en mi voluntad, en mi humanidad y en mi divinidad. Si me fundo en su humanidad, me estoy fundiendo en todos los actos que Él hizo en su vida aquí en la tierra. Si me estoy fundiendo en su divinidad, me estoy fundiendo en todos los actos de Dios para entregárselos a Él con decoro, para darle el honor, la gloria que merece. Y si me estoy fundiendo en la divina voluntad, estoy abarcando a toda la humanidad, porque todos hemos estado bajo el dominio de ella, y estamos dándole a Jesús la gloria, el amor, la retribución que toda la humanidad debería de haberle dado si hubiera vivido en la divina voluntad. Y ahí a la cabeza está nuestra Madre Santísima, ¿no? Está la Virgen. Así que está bien, si lo quiero particularizar en la Virgen, perfecto. Pero también tengamos en cuenta que debemos fundirnos en todo, ¿no? Así que bueno. Terminamos las preguntas. Hay muchos saludos y comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias. El próximo programa seguiremos con algunas lecturas sobre la resurrección para dejar totalmente cubierto este tema, ¿no? Así que agradecerle a Alejandra. Gracias, doctor. Y a Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, y a ustedes, amigos, por su presencia y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.